Primero de todo, los sponsors. Da la casualidad de que este es mi primer año también participando en la organización de la Crafters. Os lo recomiendo mucho, es una experiencia muy chula, hay gente que lleva haciéndolo mucho tiempo y se aprende un montón. Y una cosa que he aprendido es que con la entrada que pagamos casi no pagamos ni la comida, literalmente, este año. Entonces es muy importante los sponsors. Y hay que darles las gracias, si no, no podríamos ni estar aquí. Estaríamos en un parque comiendo, pero en un parque. Muy bien, pues intentando contratar en un mundo de unicornios cuando eres una simple cebra. Esta charla viene motivada por la experiencia de el último año y medio en donde estoy trabajando. No lo voy a decir mucho. Va a haber mucho product placement, lo siento, pero es de lo que va la charla. Y nos encontrábamos en una situación muy adversa para contratar, muy adversa. Y tuvimos la suerte de experimentar mucho de muchas maneras y hubo unos cuantos aprendizajes que creemos que pueden ayudarnos en alguna situación. Lo típico, esto es un contexto muy concreto de nuestra situación. Habrá cosas que pueden funcionaros, habrá cosas que puede que sean solo detalles con los que os vengan otras ideas. Quizá habrá cosas que a nosotros no nos funcionaron que os servirán para ahorraros algún dolor de cabeza. Y básicamente va a ser muy simple esto, es más una charla así de experiencias. ¿Qué problema tenemos? ¿Cómo lo queríamos solucionar? Al final, ¿cómo acabamos haciéndolo? No digo tampoco ni solucionándolo. ¿Y qué es lo siguiente que queremos hacer? ¿Vale? Entonces, el problema principal. Estamos hablando de un entorno en una empresa, ¿vale? Con un setup muy tradicional, ¿vale? Es una empresa que no es una empresa de IT, no es una startup tech, no es ninguna de estas cosas fancy, sino es una empresa que tiene un producto. Y para la que tengo que acercarme porque no veo. La IT era algo añadido. IT, pues igual que tienes tu CRM, tienes tu servidor de correo, etcétera, pues el back office, las apps que hacían mover ese producto por detrás, un producto físico, eran algo más que pues en este mundo tradicional que mucha gente conocerá, pues tiras muchos de proveedores, tienes un estilo bastante más tradicional. Para que os den una idea, de una empresa de 300, 400 personas, desarrollo habían 10 personas, o sea, muy pequeña parte de la empresa. Y entonces lo que pasó en un momento hace unos cuantos años, hace 5 o 6 años, es que de golpe la competencia despuntó. Antes no había competencia y de golpe hay muchísima competencia. Lo que llevaba a la empresa obviamente a querer cambiar, a querer moverse, a querer probar, todo el mundo prueba más rápido que nosotros, bla, 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 bla. Y entonces donde se dieron cuenta de que no había capacidad de reacción desde la parte de IT. Esa dependencia con proveedores, esas gestiones de largas comunicaciones hacían que fuera muy difícil reaccionar de una manera rápida. Y entonces la empresa se da cuenta de que aunque IT es su producto principal, ¿vale? No estamos hablando de una empresa que su producto principal tiene que ver con el desarrollo de software, pero sí que forma parte de su negocio, o sea, sí que es una pieza principal. No estamos hablando del back office que mueve este producto, no puede ser un CRM más. Y entonces lo que pasa en ese momento es que quieren hacer una gran pieza de software que es epicentro de todo el producto y cogen a un grupo de gente, ¿vale? De la que yo empecé en ese grupo de gente y alguna persona más por aquí. Y cogen eso, a 3 o 4 personas y dicen, mira, tenemos que montar todo el desarrollo, todo el ciclo de desarrollo de producto, no tenemos nada, sois 3 o 4, hay que empezar desde cero. Y hablo directamente de no tener ni cuenta de GitHub. Pero aquí hay algo muy bueno, que aquí se nos dan las llaves de la casa. O sea, realmente se nos da plena confianza. Y muchas de las cosas que hemos podido probar es porque tenemos esa confianza, a fe ciega completamente. Entonces ese quizás es uno de los primeros puntos importantes de todo esto, es de si queréis hacer algo que toque los cimientos de políticas de recursos humanos, bandas salariales, cambios completos, necesitáis esa confianza, obvio, pero la tenéis que conseguir primero y no después.
Y como digo, pues teníamos eso, pero teníamos un problema bastante grave. O sea, había un gran conflicto entre las políticas de recursos humanos, entre la gente de Haití y la no gente de Haití. ¿Vale? Básicamente se estaba empezando a ver que la gente de Haití, desarrollo de software principalmente, se estaban convirtiendo en seres de luz, siendo una minoría absoluta en la empresa. Entonces eso creaba muchas rencillas, las bandas salariales eran completamente descompensadas y son cosas que dependiendo de dónde la estás viendo en esa empresa, pues son cosas que no se entienden. Gente, os pongo ejemplos pues, de gente con 5 o 6 años de experiencia cobrando más que una persona que lleva 3 ciudades y 200 personas, de ese tipo de cosas. Es difícil entenderlo si no entiendes nuestra situación. Entonces, el contexto, al mismo tiempo del contexto mundial, me he liado a mirar artículos, documentos, reportes y tal. No lo hagáis. Es una pérdida de tiempo absoluto. Todos son, al final, la empresa de recruitment que hace un gráfico, la Barcelona Activa que hace su report, o sea, todo al final son anuncios de cosas. Pero bueno, lo que sí que había, os pongo tres aquí que sí que están más o menos bien, cada uno en su estilo, por lo menos parecen transparentes en cómo han conseguido esos datos y esas conclusiones. Pero bueno, ya hay una tendencia, ¿no? Está claro que ha habido una tendencia en los últimos años la demanda en Haití sube, lleva subiendo desde hace mucho tiempo, y los salarios suben. Eso es algo que creo que más o menos la gente que estamos aquí es algo que percibimos en el día a día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace 2 años? La gran resignación, ¿no? que le dicen. Aquí se combinaron muchas cosas, ¿no? Viene el COVID, nos envía a la gran mayoría a casa, la gente lo pasa muy mal, la gente se quema, hay gente que se quema de trabajo, hay gente que aprende a trabajar desde casa y entiende que es algo bueno. Trabajar desde casa también como que te da distancia de la empresa, ¿no? Ya no hay tanto attachment. Y lo que pasa es que mucha gente, y aparte echan a un montón de gente de muchos sectores, incluso del nuestro también ha habido muchas congelaciones, etcétera. Entonces lo que se mueve un poco globalmente es la sensación de estoy preparado para cambiar, estoy preparada para cambiar. Y es algo que pasó, o sea, las estadísticas de cambios de trabajo desde el 2020 y es brutal. Se junta a la vez también que hay mucho dinero quieto durante el 2020 y entonces se disparan las inversiones en tecnología. Juntas una cosa con la otra y entonces lo que tienes es una transferencia de gente brutal de empresas a otras. A su vez, si tú estás en la empresa de la que se está yendo gente, lo que tienes que conseguir es llenar esas sillas vacías. Entonces también, a su vez, o sea, a la vez que suben la empleabilidad, suben los salarios porque hay más demanda, también las empresas de las que se ha ido gente tienen que esforzarse muchísimo para conseguir rellenar esas sillas vacías y entonces baja drásticamente también el tiempo de contratación. Se nos estaba yendo la olla a todo el sector con 5 entrevistas, 4 ejercicios desde casa, se nos estaba yendo completamente la olla y eso drásticamente cambia a partir del 2020. Entonces, básicamente, para nuestra situación, en la que empresa con una cultura de desarrollo de software tradicional, fricciones con bandas salariales con otros sectores, etcétera, y se nos junta con que el mercado, abres la puerta y sales afuera y el mercado está loquísimo, subiendo salarios a lo loquísimo, el remoto revienta salarios, sobre todo en sitios, por ejemplo, como España, en la que ya no es si suben los salarios en España, ya estás hablando de los salarios de otros países que ya eran altos para lo que estamos acostumbrados. Pues eso a nosotros nos revienta, eso para nosotros es un escenario horripilante. Entonces nos damos cuenta que necesitamos atraer a gente que está buscando algo que nosotros no podemos ofrecer, porque la gente se está moviendo por dinero. Y entonces, bueno, hacemos un análisis de, bueno, a ver, entonces, realmente la gente, ¿qué es lo que le motiva, ¿no? Este es del mismo reporte que había, uno de los que había enseñado antes, y bueno, esto te lo puedes creer, estos son encuestas que se hace la gente, pero bueno. Pero bueno, sí que estaremos bastante de acuerdo que a la gente le suele motivar bastante pues, los challenges, el aprender, el tener impacto, el hacer producto, estos son cosas que a cierta mayoría
de nuestra profesión le gusta, ¿vale? Obviamente la pasta le gusta a casi todo el mundo, y luego ya entran temas de pues, todo lo que ha venido también con la pandemia, de remoto y tal, etc. Entonces, hostia, pues si miramos esto, pues nosotros de todo esto lo tenemos, o sea, lo podemos hacer, lo podemos ofrecer, pero va a ser imposible si no tenemos esa primera puerta de entrada. Si la gente no ni siquiera nos viene a ver, ¿cómo van a saber que pueden ser felices con trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos resolver este problema? Nosotros nos vemos como, ¿no?, un equipo de producto y nos encanta ese concepto de ser un equipo de producto, no un equipo de desarrollo. Y pues un equipo de producto, pues tenemos ciertas herramientas y ciertas maneras de solucionar problemas, ¿no? Tenemos todos estos principios y hemos leído muchos libros, bla, 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 bla. Pues tenemos aquí un problema, vamos a intentar aplicar el mismo tipo de principios. Lo que tenemos que conseguir es construir este proceso de recruitment en que la gente directamente se enamore de trabajar, de la idea de trabajar con nosotros, que consigamos demostrarles en un proceso de recruitment que pueden conseguir todas esas cosas que hemos visto antes, excepto la del dinero quizá, y que sea tan fe ciega que les encanta y digan, vale, acepto. Nosotros ya asumimos que podemos identificar bien si la gente sirve o no sirve para nosotros, en nuestro contexto, entonces nos vamos a centrar en vendernos nosotros, más que evaluar tanto ellos. Bueno, vamos a hacer un mix, que es lo que vais a ver en las herramientas que vamos. Entonces, nos marcamos como objetivo, pues eso, seguir estos principios que tenemos cuando desarrollamos producto y cosas muy típicas de, bueno, pues lo primero es saber qué es el valor, ¿no? Lo típico de producto, qué es el valor para este cliente que tenemos ahora delante, que será candidatas para hacer desarrollo de software. Queremos que todo esto sea algo conjunto de todo el equipo, no queremos que esto esté delegado a un equipo de people o a una persona en concreto del equipo, etcétera, etcétera. Y como sabemos que queremos ir rápido para hacer incrementos rápidos de cambios, también queremos feedback muy rápido, ¿no? Lo típico de que todos sabemos cuando hacemos lo de picar. ¿Qué herramientas utilizamos? Que se utilizan mucho también en el desarrollo de producto. Definir nuestro value stream, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo vamos a diseñar este proceso? Como si fuera cualquier otro proceso que hacemos en el trabajo de día a día. Pues intentar identificar qué pasos aportan valor, cuáles no aportan valor pero no te los puedes quitar, y cuáles no aportan valor y te los puedes quitar, ¿no? Pues ahí es donde hay que rascar rápido, para intentar comprimir y tener valor antes, ¿no? El funnel de adquisición, muy importante para saber dónde tienes que meter más esfuerzo, para que al final, el último, no sé si habéis visto funnels de adquisición, ¿no? Pero al final hay un numerito y dices, de 100 que entran, ¿cuántos acaban al final? 1. Vale, pues tienes una relación de 100 a 1. Y sabes en cada paso de tu proceso cómo va bajando el funnel. Esto mezclado con métricas del coste de adquisición, que también es muy típico de producto. ¿Cuánto me cuesta que ese 1 llegue ahí? ¿Cuánto me cuesta en cada una de las fases? Porque si tienes un funnel que es de 100 a 1, pero el coste de adquisición es extremadamente bajo, pues da lo mismo, pues gástate dinero en anuncios en LinkedIn, ¿sabes? Las mismas teorías que de desarrollo de producto. Y con esta intención de hacer mucho feedback muy rápido, pues hacemos betas, o sea, directamente tenemos a gente que viene a hacer el proceso de recruitment, que simplemente pasaban por ahí. E incluso también hacemos, en ciertos casos, hacemos test A/B, o sea, hacemos cambios en distintas pruebas, cambios distintos, y hacemos las entrevistas a la vez, para ver cuál sale mejor. Y también tiramos mucho de retrospectiva, porque como es un ejercicio de todo el equipo, pues todo el equipo tiene que participar en la opinión, y una herramienta que nos utilizamos mucho para ese tipo de cosas es retrospectivas, aunque está todo el equipo junto opinando sobre él. Pues vale, lo primero, definir valor. Esto era nuestra opinión, poniéndonos en los zapatos de una candidata. ¿Qué es valor para mí en el proceso de recruitment? Que sea corto, o sea, esto que decíamos antes, que es esto de 4 pruebas y estar 6 semanas y tener que hablar con 25 personas, estamos locos, se nos ha ido completamente a olla. Esto no puede ser, esto tendría que ser hacerlo en 2 horitas. No conseguimos eso, pero esa era la intención. Que conozcas al equipo,
¿Qué sentido tiene que yo esté haciendo 3 horas de sesiones en un proceso de recruitment en una empresa cuando no voy a conocer a la gente con la que voy a trabajar? Todos somos personas distintas y con dinámicas distintas y cada equipo es ¿por qué no estoy haciendo el proceso de selección con el equipo al que voy? El feedback, para nosotros era muy importante dar feedback a la persona que venía porque era nuestra única manera, en caso de que ese proceso no llegase al final, era la única manera de ofrecer algún tipo de compensación a esa persona por el esfuerzo que había dedicado. Y la única manera que teníamos de pagarle con su esfuerzo era pues dándole un feedback muy elaborado. Y por último, sí, el bullshit. Todos estamos muy cansadas y cansados de que se nos presenten en entrevistas y en job descriptions cosas como empresa puntera en el sector, mucho agile, mucho no sé qué. Si no me pongas en tu oferta de trabajo que hacéis TDD, si lo que hay es que hay una persona en un equipo de 10 que hace TDD. No me pongáis que hacéis pair programming si lo que hacéis es hacer pair programming una vez cada 2 meses. Todo este tipo de honestidad que se espera desde la empresa cuando tienes a una persona delante, pues nosotros también la debemos exigir. Vale. Entonces, ya un poquito más interesante el cómo lo hicimos. Vale, nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a la job spec, muchísimo. Yo creo que puede ser de las cosas que le dedicamos más tiempo, porque sabemos que era la puerta de entrada y sabemos que la gente recibe 15 y escoge la que le suena mejor. La gente no aplica 15. Sabíamos que teníamos que poner todos esos principios y esos valores y todo ese valor que hemos descrito antes tenía que verse en la job spec, para que solo verla aplicaras. Y entonces le dedicamos, yo creo sinceramente que le dedicamos más tiempo que a cualquiera de las otras cosas. Luego intentamos comprimir el resto del proceso en algo que pudiéramos hacer en media mañana. La intención era esa, la intención era que tú podías hacer todo este proceso pues 2 horas y media, 3 horas. Se nos fue a 3 horas y media y luego nos dimos cuenta de que nos fue imposible poder organizarlo todo, que fuera todo seguido en la misma mañana. Primero porque era muy intenso, segundo que en cada uno de estos pasos, con uno de los valores que queríamos de que exponer a todo el equipo, cada uno de estos pasos lo hacen 2 personas distintas del equipo, entonces al final son 6 personas del equipo que tienen que tener esa disponibilidad, que eso no era tanto problema. Tenemos por un lado a gente de People y luego por otro lado tenemos a CTO y tenemos que la persona candidata tenga esas 3 horas libres, un día laborable o una hora razonable. Creo que no conseguimos hacerlo todo del tirón ninguna vez, pero es un objetivo que buscamos. Y creo que poco más de aquí. También con la intención de poder hacerlo todo del tirón, nosotros lo que hacíamos mucho es con una entrevista en la que no te tienes que preparar nada. O sea, no tienes que estudiar para la entrevista, es simplemente ser tú, no hay ejercicios técnicos que requieran de nada especial, lo podrías hacer ahora mismo. Vale, entonces en la job spec para nosotros era muy importante el que se vieran representados cuáles son los principios del equipo. ¿Cuáles son los principios del equipo? No lo sabíamos. Nos montamos una red y acabamos descubriendo una lista de 5 o 6 principios. Más que principios son las calidades que nosotros valoramos en un miembro del equipo. ¿Vale? Nos salieron cosas como pragmatismo, nos salieron cosas como que no nos gustan los silos, ese tipo, honestidad, ¿sabes? Así grandes palabras, sí, pero para nosotros era muy importante eso, para nosotros eso es lo que marca la línea de sí o no, entonces tenía que estar representado ahí. Es muy importante, yo estoy también desde el punto de vista de como candidato valoras, que esté muy claro lo que puedes esperar de ese proceso, tanto durante como después. Las condiciones salariales, los benefits, los tiempos, tiene que estar claro en línea, en 2 o 3 líneas. No bullshit, solo preguntamos, o sea, solo pedimos lo que realmente necesitamos. No preguntes por cosas que no necesitas. Es absurdo, es estúpido, estás echando a gente fuera y no está ni la cosa para echar fuera a gente ni tiene ningún sentido que lo hagas. Y
y tampoco lo que decíamos antes, no digas que haces pair programming, sé honesta como empresa a la gente que tienes delante. Es extremadamente desesperante la decepción en la semana 3, cuando empiezas en un sitio. Cuando te das cuenta que te la han colado. Y a todos nos ha pasado eso. A la segunda o tercera semana te das cuenta que te la han colado. Vale, pues por ejemplo, el de Job Spec, nosotros le damos todo lo azul, no se lee, tampoco es la intención de que lo leáis, pero todo es marcar muy claramente cuál es lo que esperamos nosotros. Nosotros no hacemos silos, el equipo es plano, no sé qué, y son el 50% de la Job Spec, es decir, nosotros cómo entendemos que son los principios. ¿Qué esperamos? Claro, los benefits de la oferta, cómo va a ser el proceso. Aquí entró el momento de fricción con la cultura la cultura tradicional de la empresa y no fuimos capaces de poner de una manera clara y concisa la banda salarial. También nos fue muy difícil porque nosotros, por querer ir abiertos, no marcábamos ningún tipo de experiencia mínima. Entonces también la banda salarial era difícil aproximarla y tuvimos muchas sesiones de intentar convencer a la gente de People de que debíamos poner eso. Llegamos a un acuerdo entre medias de que se podía compartir, pero no de una manera pública si publicábamos esto abiertamente. Y lo que os comentaba, nosotros, por ejemplo, lo que decíamos es, oye, mira, todo esto es lo que queremos, así es como se va a trabajar y así es como trabaja este equipo. No te estamos pidiendo que ya sepas trabajar así, te estamos pidiendo que quieras trabajar así. Que bien, pero mal a la hora de intentar filtrar la gente que te llega. Aquí nos equivocamos al no intentar poner un cierto mínimo aunque fuera de experiencia, porque luego cuando vimos el proceso y vimos el funnel y vimos cómo se iba cayendo la gente, vimos que nos habíamos equivocado. Entonces, ¿cómo repartir esa job spec? Lo principal son los referrals, estoy diciendo algo obvio, pero lo que quizá no es tan obvio es que hay que exprimirlo hasta la saciedad. Cualquier persona con la que hayáis trabajado en el pasado y os ha gustado trabajar con esa persona, le enviáis la job spec a cualquier persona. Es lo que funciona, o sea, es lo que más funciona con diferencia a cualquier otro método. Eso a nosotros nos funcionó muy bien. Otra cosa que nos funcionó también relativamente bien es focalizar la captación o sea, hay muchas comunidades de Slack, en Barcelona hay unas cuantas, si buscas diversidad hay unas cuantas también, y luego redes sociales del estilo Twitter porque ya tienes una audiencia, ¿no?, que se parece un poco al target que estás buscando. Lo que no nos funcionó nada bien y fue, podríamos decir, casi una pérdida de tiempo, es cosas como LinkedIn o otro tipo de redes de búsquedas de trabajo. Quizá porque la job spec no era lo suficientemente concreta o quizá porque la gente directamente no se las lee. Pero nos llegaba, pues igual que cuando te llegan correos de recruiters y dices tú no te has visto nada de mi perfil, pues lo mismo nos pasaba, tú no has visto nada de la job spec. Y fue bastante pérdida de tiempo para nosotros. Bueno, entonces una vez teníamos la job spec, llegaban los currículums y aquí probamos muchas cosas y aquí nos equivocamos muchísimo. Nosotros queríamos ir con el rollo de que todo el equipo lo podía hacer, todo el equipo lo miraba, todo el mundo participaba. Entonces la primera cosa que probamos es, bueno, pues vamos a hacer una spreadsheet, vamos a poner los currículums que llegan y vamos a intentar poner categorías de las cosas que valoramos, ¿no? Por ejemplo, estaban ahí los principios que veíamos del currículum, que nos podía decir si ese principio apretaba, no apretaba, tal. Un completo desastre, no nos sirvió de nada, a las 2 semanas lo tuvimos que quitar, porque era imposible en una variedad tan bestia de tipos de currículums, de experiencias, de backgrounds y tal, ponerle un número en una columna de un spreadsheet. No nos sirvió. Otra cosa que intentamos fue, vale, queremos conseguir cierta diversidad. Vale, pues vamos a intentar conseguirla haciendo que, bueno, vamos a esperar a tener tantos currículums de las diversidades que estamos buscando antes de mirar y elegir y descartar, etcétera, etcétera. Esto tampoco nos funcionó, no nos funcionó nada, fue la verdad contraproducente.
Porque ¿qué pasó? Que hasta conseguir ese número de currículums que querías, pasaban días, pasaban semanas, y cuando querías contactar a esa persona que te había gustado mucho el currículum, ya esa persona ya había volado, porque estaba el resto del mundo contratando como locos. Entonces, esto tampoco nos salió bien y perdimos perfiles muy atractivos por el hecho de esperar. Luego también nos habíamos marcado la intención de dar mucho feedback. Y dimos feedback solo con el currículum, o sea, los currículums que descartábamos intentábamos dar feedback. No te sé decir si salió bien o no, porque eso tendría que decirlo las personas que reciben el feedback, pero la sensación era que no dábamos un feedback que tuviera un valor real, porque estabas dando un feedback con muy poca información. No estabas dando un feedback a alguien que pudiera coger eso y aprender de ello. Le estabas diciendo, oye, es que no tienes, es que acabas de salir de los estudios. Vaya feedback de mierda. Gracias, ya lo sabía. Y al final, algo que nos funcionó bien fue que justo después del stand-up cogíamos los currículums que habían llegado al día anterior y los revisábamos todo el equipo. Es algo que tardábamos quizá 2-3 minutos, o sea, era extremadamente poco tiempo, y fue algo que nos ahorró temas de spreadsheets, fue algo que nos quitó temas de esperas y fue lo que nos funcionó. Aquí sabemos que hay mucho que hacer, pero eso es a lo que llegamos. Luego teníamos, nosotros contactamos con esa persona, quedamos para hacer una llamada, y entonces teníamos esa llamada típica de recurso humano y equipo. Aquí ya hay la primera pareja del equipo. Aquí lo que intentábamos era vendernos a nosotros. O sea, recordaros que nosotros lo que tenemos que hacer es vendernos. Entonces explicamos cómo trabajamos, con detalle, mucho detalle, explicábamos qué estábamos haciendo y el porqué. Y a la persona, la experiencia la preguntábamos con una pregunta muy sencilla. Explícame un día de trabajo normal. ¿Cómo empieza por la mañana, cuando llegas o cuando enciendes el ordenador porque estás en tu casa? Cuando llegas? Explícame, empieza por ahí. Y es una pregunta que os recomiendo mucho porque es una pregunta muy potente, porque cuando la persona empieza a hablar, pues, yo qué sé, empieza a hablar del estándar, empieza a hablar que tiene una story, y empiezas a indagar y empiezas a dirigir la conversación, a ver si esta persona entiende ese ticket que le ha llegado de algo, de dónde viene, y de por qué sí y de por qué no, y con quién lo habla. ¿Le puede hacer el challenge? ¿Quiere hacerle challenge? ¿Qué pasa con el ciclo de vida? ¿Esa persona entiende realmente el ciclo de vida del trabajo en su empresa? ¿O porque algo tiene valor o porque algo no? ¿Quiere cambiar eso? Y es una pregunta que es muy sencilla para la persona que tienes delante, porque es muy sencillo contestar, ¿no? Como es el día a día, pero es extremadamente potente para entender qué entiende esa persona sobre qué debería ser su trabajo, qué le gustaría cambiar, qué no. Y poco más. Entonces, ¿qué herramientas utilizábamos aquí? Parece una tontería, parece una llamada tonta y tal, pero nosotros, por ejemplo, sacamos muchas herramientas de aquí. Teníamos un script muy detallado de todo. Para nosotros era muy importante que, aunque en cada fase o cada llamada le hiciera una pareja distinta, la experiencia pudiera ser la misma, que es algo muy difícil con personas distintas. Entonces, teníamos desde cada punto que íbamos a explicar nosotros, el detallado, el qué, el cómo, la pregunta y preguntas alternativas, si por ahí no tiraba la cosa. Otra cosa que nos ayudó muchísimo es, para evaluar la llamada, intentar detectar aquellas cosas que no nos gustaban. Más que intentar detectar qué te ha gustado de esa persona, intentar detectar cosas que no te han gustado. Y para hacerlo de una manera consistente y evitar la subjetividad de distintas parejas haciendo la misma llamada, nos inventamos este modelo de tarjetas amarillas, tarjeta roja, ¿no? Una tarjeta roja afuera, 2 tarjetas amarillas afuera. Y entonces ahí lo que hicimos es intentar comprimir nuestros principios como equipo en eso. Si una persona tiene una tarjeta roja, entendemos que no va a funcionar la relación. Y para nosotros esto nos ayudó muchísimo a evaluar rápidamente las llamadas y de una manera consistente en todo el equipo. Otra cosa que hicimos, el preparar, es muy difícil dar feedback, es extremadamente complejo, entonces hicimos una pequeña plantilla para ayudar a la gente, para que todo el equipo lo hiciera, es que no haya solo una persona dando feedback, sino que todo el equipo lo pueda hacer.
es algo con lo que tenemos que trabajar mucho. Si es algo que os interesa, justo estábamos hablando el otro día con Emanuel, no me acuerdo el apellido, Emanuel Valverde, de Codurance, que nos estuvo explicando cómo es dar feedback en el proceso de recruitment y era una delicia. O sea, hacen casi un report en el que les recomiendan libros, artículos, prácticas. O sea, es increíble el trabajo. Me gustaría saber más y si queréis saber más, buscar a gente de Codurance, que seguro que están por ahí. Y otra cosa que nos fue extremadamente útil, el contexto es videollamada, dos personas del equipo, la persona candidata, un mind map en Miro, en las que podíamos describir cuáles iban a ser los puntos no los puntos de conversación, sino de la conversación que queríamos extraer nosotros, ¿vale? Entonces, en tiempo real, obviamente, están las dos personas del equipo tocando este mind map, se pueden comunicar a través del mind map, porque si no es muy feo, pero ya no es solo intentar poner foco en cuáles son las conclusiones que queremos sacar de esa conversación, ¿vale? Que todo el mundo, eso, consistencia otra vez, sino que tenemos pues ahí, por ejemplo, las tarjetas rojas, tarjetas amarillas que hablábamos antes, las marcamos ahí, información sobre la persona candidata, cosas así. Esto, aparte de ser muy útil durante la conversación, nos era extremadamente útil para compartir el resultado de esa conversación con la siguiente pareja, porque la pareja que hace lo siguiente también es distinta y no tiene el contexto de la anterior. Porque recordamos que una de las cosas que queríamos vender nosotros en este proceso era, oye, ven que vas a conocer a todo el equipo, vas a conocer a todas las personas con las que después vas a trabajar. Y esto fue una herramienta súper útil. Vale, entonces, hecha la llamada, feedback, todo va bien, seguimos, entonces montamos la prueba, ¿vale? Lo que sería más, vamos a ver cómo es trabajar juntos. Y literalmente es eso, y personalmente opino que eso deberían ser las pruebas que nos enfrentamos en un proceso de recruitment. Tendría que ser la respuesta a la pregunta de yo quiero trabajar con esta persona mañana. Y es simplemente esa la pregunta. Yo no necesito saber si eres bueno o buena ordenando árboles binarios ni mandangas de estas. Yo lo que necesito saber es si yo voy a estar feliz trabajando contigo los próximos días. Con ese objetivo, nosotros diseñamos un roleplay, no muy rol, más real que rol, en el que intentamos representar pues, una sesión normal de nuestro día a día. Pero esto empieza antes, o sea, el roleplay ya empieza antes de la prueba en sí. En cuanto hacemos la llamada, esto nos lo copiamos ahora, no me acuerdo de dónde, pero lo que hacemos es abrir un canal de Slack con la persona candidata. En ese canal de Slack está todo el equipo. Y ese canal de Slack, a partir de ese momento, es como el canal de Slack del día a día del trabajo. En cuanto a las prácticas que utilizamos, etc. En nuestro equipo nos preocupamos mucho por la comunicación asíncrona y por tener buena comunicación escrita, ¿vale? Porque estamos en parejas, entonces es muy difícil, no puedes hacer reuniones mucho porque disturbas a todas las parejas y cosas así, entonces hay muchísima comunicación asíncrona. Y somos 16 personas del equipo, no podrías hacer comunicación síncrona. Entonces aquí ya empezamos a evaluar cómo esa persona se desenvuelve, ¿no? en un Slack. Si sabe utilizar threads, si entiende las dinámicas que utilizamos, el código no escrito que utilizamos en Slack, si lo entiende solo con utilizarlo, cómo se comunica a nivel escrito, etc. Si entiende el asíncrono, si entiende que puede contestar dentro de 4 horas, que no hay urgencia, cosas así. Entonces esto ya es parte de la prueba. Pero luego viene el juego en sí, ¿no? Este roleplay. Importantísimo para nosotros confirmar que esa persona se siente cómoda en las conversaciones de negocio, en hacer challenge, en entender el por qué se hacen las cosas y poder criticar las cosas también. Entonces para nosotros era indispensable que en ese roleplay pues, esté la parte del equipo que trata más negocio. Entonces ese roleplay siempre es los 2 devs y la persona de negocio, en el que una de los devs es la candidata. Y entonces un tercio casi de la empresa, del roleplay o la mitad del roleplay es entender si esa persona se ve cómoda haciendo challenge de decisiones de negocio o intentando evitar hacer trabajo o ese tipo de cosas que evaluamos en el día a día.
Entonces el pairing es pairing de verdad, ¿vale? No es, no, vamos a hacer un ejercicio de pairing y al final estás tú picando y la gente te está mirando. Y al final lo que estás es haciendo tú una sesión de mira cómo pico. Aquí es importante, si en tu empresa no hacéis pair programming, no hagas una entrevista de pair programming. ¿Para qué? Es muy intenso, la gente se pone muy nerviosa, es posiblemente el mayor punto de fricción que existe en nuestro proceso y en otros procesos que he visto, el pairing, porque la gente es muy duro para las personas. Entonces, ¿para qué haces la tontería de hacer un ejercicio de pairing si tú no estás haciendo pairing en tu día a día? Y si no sabes hacer pairing, tampoco lo hagas, porque vas a penalizar muchísimo la experiencia de esa entrevista. Posiblemente estás tú como entrevistador dinamitando la entrevista al no saber hacer pair programming e intentar forzar un ejercicio de pair programming. Y por último, creemos que es muy importante que el problema sea real, que eso no sea una cata, que no sea algo completamente abstracto, sino que sea un problema real del contexto del negocio en el que te encuentras, porque te da conversaciones sobre el negocio en el que te encuentras y empiezas a entender si esa persona le motiva ese negocio, que es otra de las cosas que digamos en esa lista, que me motive los problemas que estoy resolviendo. No sirve de nada hacer una cata de Fibonacci, no me va a motivar nada Fibonacci, bueno, habrá gente que sí, obviamente, pero... y durante este pairing roleplay, pues otras cosas que utilizamos, como por ejemplo de las que hemos visto antes, pues una guía, el mind map, cogemos el mismo mind map y lo utilizamos para ver los puntos que había en desacuerdo o que había en alguna zona, alguna tarjeta amarilla que había por ahí, confirmamos con el pairing la tarjeta amarilla y también un feedback template. La última llamada, la llamada de CTO, es sinceramente algo que nos queremos quitar de encima. Es otro momento de venta, es momento de vender el futuro de la empresa, ¿no? Cuál va a ser la estrategia a nivel de tecnología de la empresa, pero entendemos que en ese momento la persona ya ha entrado. O sea, si sigue ahí y no hemos enamorado de esa persona hasta ese momento, no la vamos a enamorar con esos 30 minutos de charla del futuro, está claro que no. Y si ya está enamorada, pues ¿para qué estar media hora más dando vueltas? Entonces es algo que pretendemos cambiar también. Y entonces, ¿qué es lo que queremos intentar ahora? Primero mejorar este funnel que decíamos, o sea, a nosotros al final se nos está cayendo la gente por el camino y nos queda un 3%, ¿vale? De cada 100 acaban 3. El principal problema lo tenemos, como veis, en el pairing, o sea, de la gente que entra al pairing llegan muy pocos. Sabemos que hay maneras de mejorar ese funnel, ¿vale? Tienes varias maneras, ¿no? Puedes hacer más restricción al principio, puedes poner unattended tests, puedes poner cuestionarios, puedes utilizar un recruiter, pero entendemos que son cosas que nos penalizan en nuestro ejercicio de intentar vendernos. Si lo primero que te encuentras tú en el proceso de selección es un test que tienes que estar 2 días en casa picando, pues vaya mierda. Entonces lo que estamos pensando es cosas de, bueno, quizá una unattended test no, pero oye, si tienes algún repo público de algo que has picado o algo así, compártelo. Poco esfuerzo, no sé, estamos viendo a ver cómo podemos mejorar eso. Otra cosa que puedes hacer para mejorar el funnel es que la gente que te entra en el funnel ya sea más del target, ¿no? Entonces, hostia, ¿qué puedes hacer? Bueno, ¿cómo compartes, en qué canales puedes compartir mejor tu proceso de recruitment? Ya hemos hecho Slack, ya hemos hecho Twitter. Bueno, pues quizá venir a una conferencia de gente que... puede ser una buena manera. Os lo diré después. Y luego otra cosa que debes hacer también es, bueno, intentar quizás reducir el coste de adquisición, ¿no? Nosotros hemos calculado que el coste de adquisición ahora mismo en un proceso que llega al final, contando los que van mal, obviamente, está sobre los 3.000 euros. ¿Es mucho? ¿Es poco? Consideramos, ahora personalmente yo considero que es poco, para ver lo que hay. La media, en uno de los estudios que os ponía, creo que decía que la media eran $4.500 o algo así, o sea, va por ahí. También otro número que alguien se ha sacado de la manga. Otra cosa que queremos probar es completamente lo contrario a mejorar el funnel y a reducir el coste, o no.
es hacer desk surfing. Hemos tenido la suerte de hacer un ejercicio de desk surfing, que básicamente es, déjate de roleplays y hostias, vente una semana a trabajar. Es algo muy extremo, es en condiciones muy concretas, ¿no? De personas que justo no están trabajando, están entre trabajo y trabajo y tal, les apetece y tal. Y hemos tenido la suerte de hacerlo en 3 ocasiones y ha sido una delicia y un éxito total. O sea, es todo esto que comentábamos del roleplay y que es, entiendes si quieres trabajar con esa persona o no al día siguiente, al extremo. Hay muchas dudas a nivel legal, esto si se puede hacer o no, si se puede compensar, el cómo, pero bueno, yo creo que vamos a intentarlo más. Y luego otra cosa que queremos trabajar ahora también es la sostenibilidad de esta situación, de esta estructura en la que tiene pinta, la gente que opina, opinólogos hay de todo, pero bueno, todas las líneas, ¿no? Todos los gráficos indican de cada vez va a haber más demanda, cada vez va a haber salarios más altos, cada vez empresas tradicionales que no son unicornios lo van a pasar peor. Eso no es sostenible. ¿Cómo puedes hacer sostenible una empresa que está descubriendo que sí que tiene que hacer IT, aunque venda vasos, pero si no va a poder contratar a gente? No se ve ver por dónde va a ir, pero a nosotros a nivel interno de la empresa, pues lo que sí que tenemos que entender es que, bueno, nosotros tenemos que seguir al mercado. No podemos seguirlo al mercado si somos una empresa con las restricciones de cultura tradicionales y políticas de recursos humanos que tratan igual a todo el mundo. ¿Cómo separamos eso? Hemos visto gente que separa empresas, directamente. Tienes la empresa producto y la empresa producto tech, simplemente para hacer eso, para poder tener políticas distintas y dejar de tener seres de luz. Y creo que eso es todo, eso es lo que queremos hacer. Tenemos 10 minutitos para preguntas. También me gustaría yo preguntaros al resto experiencias sobre esto. De todo lo que he explicado, no busco solo preguntas, pero si tenéis alguna experiencia que queréis compartir ahora de cómo habéis solucionado o cómo se la habéis pegado en cosas así, también es interesante. Bueno, primero, felicidades por el proceso de mejora del proceso. Creo que está muy bien. ¿Esto cómo lo escalarías, ¿no? Porque hemos hablado desde un equipo que tiene muy claro lo que quiere, se monta su proceso y tal, pero si estás en una empresa más gorda con varios equipos... Cada equipo debería seguir este camino. Cada equipo, opinión personal, cada equipo debería seguir este camino. Cada equipo debería definir... Lo que esté, su proceso que podría ser diferente entre los equipos... Sí, porque cada equipo tiene sus principios, cada equipo tiene sus prácticas y cada equipo debería tener su proceso de selección con el que se sienta cómodo, porque no todos los equipos van a hacer pair programming en la empresa, no todos los equipos van a hacer TDD, no todos los equipos buscan pragmatismo. Pues te comparto primero la experiencia, ¿no? Que claro que yo de esto que has comentado de ir a trabajar a la OFI fui una vez, de 2 días con el equipo y creo que fue de todas las entrevistas que he hecho la mejor de todas, pero como dices fue en un momento que no tenía trabajo. Fui a la oficina, me daba igual, estaba en otro... Yo fui transparente, digo, estoy en procesos, me parece bien esto, yo voy a la oficina porque tengo tiempo, pero entiendo que depende del candidato. Pero sinceramente, yo creo que fue el mejor, con diferencia. Y de hecho me quedé en la empresa porque ya vi cómo se trabajaba allí. Ahora estoy en otra y te vas encontrando cosas que efectivamente era imposible verlo en las entrevistas. Entonces... yo sí que lo recomiendo. Y a nivel de, no sé si se puede contestar, pero a nivel de compensación... absolutamente nada. O sea, eso es una de las cosas... No, es que es muy difícil. Claro, era como, bueno, yo voy y ya está. Y bueno, como al final me daba igual, pero yo entiendo que, claro, si estás trabajando, no puedes hacer. Y lo que te quería preguntar es, porque tengo ahora algo similar a lo que te pasa a ti de... el resto de la empresa y el equipo de IT. Y hay muchas cosas que intento proponer, porque a lo mejor hablamos de temas de formación. Y me dicen, no, es que la formación para la empresa es esta. Y yo digo, ya, pero es que para IT a lo mejor yo necesito más dinero porque los cursos valen el doble. O cosas así. ¿Esto lo habéis llegado a solucionar de alguna forma? ¿Ha habido un acuerdo o...? O sea, hay un acuerdo, esos problemas los hemos tenido, pues ya digo, bandas salariales, gente que compara salarios entre jerarquías, ¿sabes? ¿Cómo puede ser una desarrolladora cobra más que
el jefe de... Eso no... políticas del estilo trabajo en remoto. Políticas de formación, conferencias. ¿Sabes? Más del 60% de esta empresa es gente que está en un taller arreglando motos. Entonces, eso lo hemos arreglado a base de luchar cada una de esas y a base de tratar cada una de esas como una excepción. Obviamente no es un camino a seguir. Y obviamente eso, y como apunta todo por donde va, eso va a dejar de funcionar. Entonces nosotros ya lo que estamos intentando es, las dos políticas parece muy difícil que convivan juntas, no sé si alguien tiene una experiencia distinta, compartirla, ya somos dos los que queremos saberlo, pero simplemente separarlas, es una opción que estamos viendo ahora. Hacer el producto y producto.io. Claro, lo que me preocupa es esos conflictos que ha dicho de gente, de cómo es posible que una persona que lleve un año en la empresa tenga tanta flexibilidad comparada con una persona que lleva 5. Y a mí eso es lo que al final me preocupa de diferenciar lo que se genera esas rencillas un poco. Están ahí. Y a mí me lo han dicho en la cara, es que sois seres de luz. Una pregunta, entonces, al final las bandas salariales vosotros las habéis podido usar para que Haití tenga... Las hemos podido luchar porque nosotros nos encontrábamos hace un año y medio en una situación de imposibilidad absoluta. O sea, estamos viniendo de, no sé si os acordáis, hace 5 años o 6 que empezaron a venir aquí a Barcelona los N26, los AD20, pegaron el petardazo de aquí voy a contratar a 300 personas. Eso ya fue un petardazo aquí en Barcelona, pero claro, en la pandemia, los salarios en remoto, nosotros ya hace un año y medio era imposible contratar. Entonces nosotros ahí ya apretamos hasta la línea esa. Y ahora nos vemos que no va a ser sostenible para dentro de un año o dentro de 2. Por eso tenemos que buscar la rotura. Claro, un poco a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que atraer talento junior atraemos, ¿vale? Porque estamos en muchos sitios de eventos de universidades, etcétera, entonces sí que llegamos a ese público, pero nos cuesta mucho que entre talentos senior con las bandas salariales que tenemos actualmente. Entonces al final nos acaba pasando que los seniors que tenemos es gente que se ha ido quedando y que ha ido promocionando la empresa, pero claro, hasta que alguien es senior, a lo mejor, o el nivel de senior que nosotros esperamos, pues tarda 4 años, entonces cuando alguien senior se te va, nos hace mucho daño, y la gente senior que tenemos es externa. Porque no hemos conseguido luchar en la empresa por romper esto a nivel de bandas. Nosotros tampoco nos veíamos capaces al principio de romperlo, no lo hemos roto, entonces esto es lo que... Así es como lo hemos intentado arreglar, o sea, intentando encontrar la manera de enamorar a esa persona y dejarle claro de, bueno, quizá el salario te puedes ir ahí a cobrar 10 más, pero estas otras 4 cosas que se supone que a ti te motivan, yo te voy a demostrar desde el primer momento que las tienes. No te prometo que las tienes, no te pongo palabras, no, yo te enseño, vente que te lo enseño. Nos ha funcionado, pero claro, requiere de mucho esfuerzo, no es un proceso de recruitment típico. Y nos ha funcionado así, ¿eh? Y una pregunta, cuando has dicho vente que te lo enseño, ¿la persona tiene que firmar algún...? Sí, NDAs. Sí. Pero bueno, ahí no hay ningún problema. Confirmar NDAs, nadie nunca nos ha puesto un problema. En cuanto a las pruebas técnicas, por ejemplo, en las personas que tienen audiencia, hacemos una prueba donde tienen una semana para completarla en su casa, en su tiempo libre, y al final lo que corregimos y lo que valoramos es pues, un poco la arquitectura, la parte de testing, que son buenas prácticas para esas personas, ¿no? Y demás. Entonces, ¿qué pros y qué convenientes verías de este tipo de pruebas? En nuestro escenario creo que esa prueba no nos vende a nosotros como equipo. ¿Sabes? Esa prueba entiendo que es una prueba que la que estáis haciendo la podéis hacer la podían ver en otros sitios también, ¿no? No es algo, es lo que decía, nosotros necesitamos, la necesidad es enamorar a esa persona con la claridad de me lo voy a pasar bien con esta gente, voy a ser feliz trabajando aquí. Por eso elegimos algo que no sea un attended. Otro motivo es lo que comentaba, nosotros hacemos pair programming y suele ser una de las prácticas con más fricción a la hora de contratar. Es muy difícil. Nosotros también hacemos pairing, pero entiendo que hay gente que justo lo que mencionabas, que se pone nerviosa, que la parte por su cuenta lo lleva un poco mejor. Y la parte de arquitectura se ve un poquito más cuando es un attended, ¿no? Sí, claro, nosotros como hacemos pairing nos preocupa más eso, que la persona encaje bien en sesiones de pene, y la arquitectura no nos importa tanto porque como lo vas a hacer en parejas, pues ya irá yendo, ¿sabes? Por eso elegimos
es este modelo. O sea, no hay nada en contra, dependiendo del contexto, lo que pasa es que nuestro contexto es de querer enamorar. Has hablado del coste de la contratación, que lo teníais sobre unos 3.000 euros. Claro, algo que sí que a lo mejor el punto diferenciativo entre IT y otros departamentos, a lo mejor valdría la pena calcular el coste de la no contratación. ¿Cuánto impacta en producto el no poder satisfacer las necesidades de los equipos a nivel de contratación? Es muy difícil, o sea, es difícil que sea tangible y cuantificarlo, ¿no? Pero a lo mejor por ahí podría ir. Bueno, no estás diciendo ninguna... No, creo que para nosotros es bastante sencillo, estamos hablando a nivel de un equipo, claro, ¿no? De cómo el roadmap no estamos llegando a cosas por el hecho de no tener gente. Yo creo que no sería... Lo dices para entender si es mucho o poco, ¿no? O un punto de venta, ¿no? Antes una compañera decía que a lo mejor nos cuesta explicar cuál es la diferenciación entre un Devel o una Devel y un comercial, ¿no? A lo mejor el impacto en producto sí que lo podemos más o menos cuantificar y podemos determinar qué no estamos haciendo por culpa de no ser los que queremos ser. Y eso además los comerciales o la gente de negocio o el consejo directivo le pica, le duele que no salga lo que ellos querrían que saliera. Vale, creo que ya está. Muchas gracias.